Apreciados colegas, hoy continuamos con este proceso de adiestramiento en educación continuada, sin costo, gratuito, de actividades que hacemos durante nuestros diplomados y cursos en educación continuada. Vamos, queridos colegas, con el proceso de diagnóstico cefalométrico. Recordemos que en diagnóstico cefalométrico hay diagnóstico cefalométrico esquelético, que tiene que ver con el crecimiento, desplazamiento de las estructuras, perfecto, mandibulares, maxilar superior y maxilar inferior, que indudablemente nos da una interpretación de protrusión o crecimiento del maxilar superior o de la mandíbula, ¿ok? Perfecto. Vamos a hablar en estos momentos de una interpretación que sería la interpretación diagnóstica cefalométrica dental, o sea, el grado de inclinación de los dientes del componente superior o de la mandíbula, o sea, en términos de proinclinación dentoalveolar o retroinclinación dentoalveolar, saliéndose de la norma. Este sería lo normal, ya veremos las angulaciones, y esto sería la alteración que tenemos que corregir con ortodoncia. En términos, recordemos, de proinclinación y retroinclinación respecto de un eje vertical. Ok. Vamos a hacer una interpretación, ya habíamos hablado del diagnóstico cefalométrico esquelético, que indudablemente tiene que ver con una interpretación completa del macizo craneofacial. ¿Perfecto? Ok. Vamos con esa interpretación, también angular. Hablemos de un ángulo, que sería el SN, veámoslo acá, Perdón. Vamos a interpretar el dental, ¿verdad? Ok. Sería el máxilo, o sea, espina nasal anterior, espina nasal posterior, con el incisal, que va desde ápice hasta el borde incisal del diente. Es ángulo interno también, ojo, ángulo interno. La norma, lo normal, el inciso maxilar, o sea, este angulito interno que habla de proinclinación o retroinclinación, es de 110 grados, este ángulo interno. Ustedes mismos me van a decir, si la norma de este angulito, esta inclinación dental, es de 110 grados y en la medición o en la cefalometría que te mandan a tu consulta, mide 125 grados, ¿qué pasó con ese diente? ¿Hacia dónde se fue? Perfecto. Proinclinación dentoalveolar. Ese dientito, imaginemos que este es mi plano maxilar, espina nasal anterior, espina nasal posterior, y este es mi diente, se mide por el diente anterior más prominente. Digamos que es un incisivo. Perfecto. La norma está en 110. ¿Qué pasa si respecto de este plano vertical y de mi plano maxilar el diente se inclina hacia adelante? Hablamos de proinclinación dentoalveolar. Si tiene no 110, que es la norma, sino 130, proinclinación dentoalveolar. O podría ser 80 grados, no 110. Sería retroinclinación dentoalveolar superior, proinclinación dentoalveolar superior, retroinclinación dentoalveolar superior. Ese es el diagnóstico dental cefalométrico del componente dentario superior. Ahora vamos con el inferior, plano mandibular.
mi diente inferior. Puede ser el canino, el más prominente, el que esté más protruido. La norma, imaginémosla acá, la norma es de 95 grados. ¿Sí? Si yo tengo 120 grados, ¿qué pasó con mi inclinación y con ese ángulo? Pues aumentó. Si tengo 125 grados, hay proinclinación dentoalveolar. Se salió de la norma. Si no tiene 95, si no tiene 80, retroinclinación dentoalveolar. Del inferior, proinclinación dentoalveolar, retroinclinación dentoalveolar, proinclinación dentoalveolar, retroinclinación dentoalveolar. Ahora viene la última interpretación. En nuestro imaginario vamos a tener el eje longitudinal del incisivo superior y el eje longitudinal del incisivo inferior, que este angulito que vemos acá es el ángulo interincisivo. ¿Cuánto mide la norma? Aquí el interno, 131. Ojo, si se aumenta el ángulo, no 131, sino 160 grados, ¿qué pasa con la inclinación dentoalveolar de mis dientes? Pues que se van hacia atrás. Entonces hablaríamos de retroinclinación dentoalveolar porque este angulito interno se ve afectado, aumentado. Ahora veamos, si el ángulo debe ser el interincisivo 131 grados y disminuye el ángulo, ojo, 90 grados, ¿qué pasó con la inclinación dentoalveolar de los dientes? Pues mira, proinclinación dentoalveolar. Podría darnos incluso una interpretación de facial de biprotrusión. No es biprotrusión, ojo, es dentaria. Puede tener el ángulo SNA, veámoslo acá, en macro. SNA, pudiera estar en 82 grados, pero la proinclinación dentoalveolar puede estar sobrepasada. Hay proinclinación dentoalveolar y el paciente eleva su tejido blando y pudiera presentarse un perfil convejo o convexo. Conclusión, el tratamiento y el plan de tratamiento es la corrección de la inclinación dentaria anterior, no con exodoncias, por favor. No tenemos alteración esquelética, es proinclinación dentoalveolar y nuestra aparatología puede volver a la angulación ideal. Esa es la interpretación dental cefalométrica. Concluimos una conclusión final. Ángulos de vértices posteriores, ¿cuáles todos? Un ejemplo, SN mandibular, que me mide tercio medio inferior de cara y tercio inferior. ¿Cuánto mide ese ángulo? Recordemos. Perfecto. Si ese ángulo, estoy haciéndoles el examen a ustedes porque necesitarían no notarlo, no necesitan aprenderlo, es la interpretación. Vamos nuevamente. Maxilomandibular, 28 más o menos 5. Si ese ángulo en la interpretación maxilomandibular aumenta a 40 grados, ¿qué pasó? Crecimiento vertical de mi tercio inferior de cara, en el ejemplo. Otro ángulo con vértice posterior, SN mandibular. SN mandibular, ¿cuánto mide? 32 grados. Si mide 50 grados, crecimiento vertical de la cara. No es más el diagnóstico. Si mide 15 grados, crecimiento vertical disminuido. Así de fácil es la cefalometría angular. Estamos hablando en términos esqueléticos. Hay otra dimensión con estos ángulos, que sería los ángulos con vértices superiores. Ejemplo, SNA. El normal, SNA, mide 82. Si mide 92, ¿cuál es la interpretación cefalométrica esquelética? Protrusión o crecimiento del maxilar superior, así de sencillo. Si el SNB, que debe medir en la norma 80 grados, mide 70 grados, ¿qué hay?
retrognatismo. Si mide 100, prognatismo. Prognatismo, retrognatismo. Crecimiento vertical aumentado, crecimiento vertical disminuido. Aquí está la interpretación en la parte anterior. Así de sencilla es la cefalometría. En próximos adiestramientos sin costo, gratuitos, de adiestramiento en educación continuada, estaremos dándole a esa interpretación cuándo se hacen exodoncias, cuándo no se hacen exodoncias, cuándo se hacen las correcciones finales con mecánicas elásticas y cómo hacer para tener un plan de tratamiento ideal. Les invito a continuar revisando toda la información de nuestros cursos online que estamos dando y cursos en nuestro canal de YouTube. Inviten a sus colegas, a los amantes de la ortodoncia. Estamos abiertos a recibir toda su información y todas sus consultas. Consúltenos sus casos clínicos y aquí estaremos de brazos abiertos pudiendo colaborar con este maravilloso grupo de colegas amantes de la ortodoncia. Fuerte abrazo.